haciendo sesiones de espiritistas, che, porque no desaparecen ustedes. Bueno, entonces vamos a ver este ciclo de potencia de vapor, donde conceptualmente vamos a ver que en lugar de utilizar gases, que tomábamos los gases ideales para hacer el estudio, como les decía, el ciclo de Carnot, en este caso vamos a hacer o vamos a utilizar un ciclo que realiza un vapor, ¿no? El vapor no solamente uno se hace la idea y ya está pensando en el vapor de agua, que es el vapor por excelencia que todo el mundo lo utiliza. Pero no se olviden que un vapor también puede ser un ciclo de refrigeración, que es el ciclo inverso de Carnot, que también lo vamos a estudiar, que también utiliza un vapor, ¿no? Y que no es precisamente del vapor de agua. No me vayan a contestar como un alumno que me dijo que podía refrigerar con vapor de agua, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver el ciclo simple de Rankine con recalentamiento y regeneración múltiple, su diagrama en PV, y el de Molière, y el cálculo del rendimiento térmico, y luego veríamos cómo son en realidad estos ciclos, o mejor dicho, cómo sería el ciclo real. Para ello, como les decía, vamos a ver qué pasaría o para qué máquinas yo podría o cómo podría yo utilizar el ciclo de Carnot para este tipo de máquinas. No se olviden que vamos a estar entre dos temperaturas, T1 y T2, y que normalmente este tipo de ciclo lo vamos a aplicar dentro de lo que sería la campana de saturación, donde la parte izquierda teníamos todo lo que era líquido saturado y desde el punto crítico pasábamos a vapor saturado, ¿no? Veremos que si queremos aplicar Carnot, lógicamente tendríamos que tener en un diagrama temperatura-entropía 2 adiabáticas y 2 isentrópicas. Eso es lo que normalmente aplicábamos Carnot para este tipo de máquinas que desarrollaban un ciclo para entregar trabajo en ese ciclo, es decir, trabajo en tiempo, es decir, potencia. Por eso se le llama ciclos de potencia. En este caso vamos a utilizar vapor y vamos a ver qué sucede. Ese rendimiento térmico, que es los coeficientes que vamos a utilizar en este caso, sería lo útil dividido con respecto a lo que recibe, el trabajo útil con respecto al calor, en este caso, que se le suministra al fluido intermediario, que sería el vapor. También tenemos otro índice, otro coeficiente, que es la relación de trabajo. Esa relación de trabajo, que se la simboliza con R sub L, que es la potencia útil, dividido en potencia total de las máquinas instaladas. ¿Por qué utiliza también el autor este coeficiente? Porque tiene en cuenta la totalidad de los equipos que están en concordancia con el ciclo, o dicho de otra manera, serían todos los equipos que se utilizan para completar el ciclo, ¿sí? Entonces es muy útil saber cuánto vale esa potencia útil con respecto a la instalada, es decir, con respecto a los equipos que yo necesito para poder desarrollar el ciclo. Si queremos aplicar Carnot, como Disculpe, profe. necesitamos, como les dije, completar el ciclo. Profe, Sí, alguien, disculpe. diga. Sí, ¿puede volver un segundo a la filmina anterior, por favor? Sí, señor. Ah, espera, disculpa. Esta es Sí, transparencia. sí, Profe, sí, ¿me por puede favor. volver a explicar la relación de trabajo? Por eso, sí, eso estaba explicando. Ya te explico de nuevo. Ya está. ¿Quién me pedía, Sí, Alexis? profe, listo. No te hagas problema que ahora le voy a mandar el García. Creo que se los di, ¿no? Esto es el García. Estudienlo de allí. Es todo el capítulo del García. Termodinámica técnica de García. Bien, vamos a la relación de trabajo, que era potencia útil sobre potencia total de las máquinas o de los elementos que constituyen el ciclo para completarlo. Epa, ¿me pasé o no? Ah, no, está bien.
Entonces, para completar el ciclo de Carnot, dentro de lo que sería el uso del vapor, en este caso vamos a hacer la primera aproximación con el vapor de agua, luego veríamos ciclo binario y ciclo inverso de Carnot, pero por el momento vamos a considerar que el vapor que vamos a utilizar es el vapor de agua, un poco por la historia, ¿no? Porque las primeras máquinas que se obtenían potencia era a través del vapor y lo que más estudios se realizaron desde entonces y hasta ahora fue con el vapor de agua, por un montón de motivos, no solamente porque fue la primera máquina que desarrollaba trabajo, sino también por lo económico que es el agua, ¿no? Bueno, aquellos que los tienen, a nosotros, ¿no? Hace como 8, 7 meses, ¿cuánto hace que no llueve? Para nosotros sería un bien muy valioso. Sí. Para eso colocamos, fíjense ustedes, una caldera que es la transmisión de calor que se efectúa para poder transformar el vapor, o mejor dicho, para obtener el vapor de agua. En esto también tenemos que tener en cuenta que el proceso es a presión constante. Luego ese vapor se va a expansionar en una turbina, la cual nos entregaría el trabajo y sería los puntos 2 y 3. La caldera lo haría a temperatura constante, sería el proceso 1-2, 2-3 se expansionaría en la turbina, un condensador que sería otro equipo, el cual pasa el estado vapor al estado líquido, condensando de 3 a 4, y luego compresor que elevaría de 4 a 1 completando el ciclo, ¿verdad? Ahora vamos a la pregunta de Mauricio. ¿Cuáles de todos los equipos producirían trabajo? ¿No? Nosotros vemos acá que para completar el ciclo prácticamente tenemos uno por proceso, ¿verdad? ¿La caldera produce trabajo? No, ¿verdad? Porque a presión constante no hace más que transformar el agua en vapor. La turbina sí, la turbina nos entrega un trabajo isentrópicamente, que es cuando se expansiona el vapor en los álabes y produce el movimiento en el eje que produce el trabajo correspondiente al ciclo de potencia. El condensador no, también es un intercambiador de calor, que también es un proceso a presión constante, lo único que hace es transformar o cambiar de fase del estado vapor al estado líquido. Y por último, el compresor. ¿El compresor qué hace? Eleva la presión, fíjense, y la temperatura. Entonces, sí, ello necesita de un determinado trabajo. Entonces, la instalación permitirá obtener un trabajo útil que es la diferencia, ¿verdad? Entre lo que entrega la turbina menos lo que se lleva el compresor. Su rendimiento entonces será en función de la de rendimiento de Carnot, ¿no? Ahí me olvidé de poner. El rendimiento de Carnot está en función de las temperaturas, como lo habíamos visto. Pero la relación de trabajo, volviendo a la transparencia anterior, dice potencia útil sobre potencia total instalada. Ahí tendríamos que tener en cuenta qué potencia tiene la turbina y qué potencia tiene el compresor. Esa sería la potencia total instalada, pero hay una sola máquina que me entrega trabajo, que es la turbina, mientras que el compresor necesita trabajo. ¿Y de dónde lo va a sacar? Y del ciclo. Entonces fíjense cómo para completar lo que sería un ciclo de Carnot con vapor, tendríamos que quitarle a la turbina o al ciclo o al equipo que me entregaría en el ciclo de potencia trabajo esa energía que es necesaria para comprimir desde punto 4 al punto 1 y ingresar a la caldera para que produzca otra vez la evaporación. Fíjense que acá estoy colocando un compresor, no dije bomba, compresor. Es decir, que tengo un compresor y tengo una turbina. Normalmente esto lo saben colocar en un solo eje. Entonces dicen, bueno, el compresor está siendo, o mejor dicho, está siendo movido, quise decir, siendo arrastrado por la turbina. Entonces el trabajo lo recibe de la misma turbina. Es lógico pensar que si yo quiero obtener trabajo extra,
esa relación de trabajo que le llamamos R sub L tiene que ser mayor a 1. ¿Por qué? Porque si no, todo el trabajo significaría o implicaría o lo absorbería el compresor. Entonces, ¿qué sentido tiene si yo estoy haciendo circular, condensar y entregar de nuevo el agua a la caldera sin que me realice trabajo? Por el solo hecho de colocar equipos en serie y ver qué bonito que andan, ¿no? No tendría sentido, ¿verdad? Entonces, lógicamente, esa relación de trabajo debería ser mayor a 1 y el rendimiento de Carnot en este caso tendería a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque tendríamos un trabajo que extraemos del ciclo, que es por la compresión. Fíjense también en el condensador, tendríamos un vapor húmedo de título 3 a título 4, donde es muy difícil encontrar un equipo de esa naturaleza. Es decir, entonces, analicemos las dificultades. Justamente en el condensador se ha supuesto que extrae un vapor húmedo y no es fácil condensar hasta cierto título de vapor. O se condensa todo a líquido o no se puede producir con un título determinado. Es decir, no termina en el 4, sino en el 4', en la curva del líquido saturado. El compresor, entonces, en lugar de comprimir lo que era una mezcla de líquido y vapor, va a comprimir directamente agua que se condensó y que está en la curva de líquido saturado, ¿verdad? Es decir, ya el compresor, bajándolo a la práctica, bajándolo a la realidad, lo podría reemplazar fácilmente por una bomba, ¿verdad? Pero fíjense que si yo coloco esa bomba para elevar de 4' a 1, porque yo tendría que ir de 4' a 1' y recién a 1. Para ese caso, fíjense, tiene que ser un compresor que le eleve la temperatura. Bueno, podría llegar a ser, pero fíjense cómo a esa temperatura seguir constante hasta 1'. Si yo logro que haya un compresor que pueda subirle la temperatura, porque cuando voy comprimiendo puede llegar a subir la temperatura, pero en determinado momento tiene que mantener constante, es decir, no hay tecnológicamente un aparato que me comprima líquido, porque acá estaríamos en la zona de líquido enfriado encima. Lo tengo que llevar hasta la curva de líquido saturado. No existiría una bomba que haga semejante proceso, ¿verdad? Elevar la temperatura y a su vez cuando llega a la temperatura adecuada, mantenerla constante para que ingrese a la caldera. Por otro lado, si yo tendría, bueno, ustedes me dirían, bueno, no le pongamos la bomba, le pongamos el compresor, pero si yo le coloco un compresor como los que habíamos estudiado, cualquier tipo de los que habíamos estudiado, esas pequeñas gotitas o esa diferencia entre vapor, porque estaría en la zona de bifásica, yo de colocar el compresor estaría colocándolo en el punto 4 para elevarlo al punto 1. Entonces, esas minúsculas gotitas que pueda llegar a aparecer de agua es como si fuesen martillazo y balines que le daría al rotor, ¿verdad? Es decir, que tecnológicamente el material no soportaría esa diferencia de presiones, más allá que puede llegar en algún momento a haber cavitaciones y demás, ¿verdad? Es decir, que tecnológicamente es imposible. Como conclusión, es imposible técnicamente y lógico económicamente porque habría que inventar unos muy buenos equipos desde el condensador como la bomba para que desarrollen ese tipo de trabajo, ¿no? Fíjense que por ahí caldera y turbina no hay, bueno, el único inconveniente es que la turbina no debería en las últimas fracciones de la expansión también tener agua, porque el agua al expansionarse en la turbina daría en consecuencia el mismo efecto que en el compresor, es decir, el rompimiento de algunos álabes.
Y con relación a la relación de trabajo que me preguntaba recién Mauricio, fíjense cómo quedaría. La suma abajo, porque dice de toda la potencia instalada. Ahora, hay una pregunta de examen que nunca me saben contestar. Se define la relación de trabajo, volvamos, permítanme volver, como potencia útil dividido en potencia total. Pero cuando lo voy a calcular matemáticamente, coloco trabajo. ¿Alguien me puede decir por qué? Si me habla de potencia, ¿por qué pongo trabajo? Fíjense cómo queda como una relación de trabajo, donde es la turbina menos el compresor, porque lo útil sería la diferencia. En cambio, el denominador es la suma. ¿Por qué? Porque me dice toda la potencia instalada, ¿verdad? Y lógicamente, esta relación de trabajo es menor a 1. Pero, ¿por qué pongo trabajo y no potencia? Bueno, les contesto yo porque o se me durmieron, se me fueron, me han colgado la Sí, fotito en no, su foto. estamos Bueno, acá, No, no profe, entendí. pero bien, bien. no Bueno, entendí. Estamos acá, profe. y Estamos si no pensando, hagan profe. 3 golpes, como les digo en la nacional, ¿viste? Porque por ahí les No, no, pregunto. no les sabría contestar la pregunta, profe. No. ¿Es Perfecto. adimensional? Eso, ¿ah? ¿Cómo? ¿El No escuché. coeficiente no es adimensional? Sí, por supuesto que es adimensional. Tiene que ser adimensional. Pero ¿por qué? La pregunta no es eso, sino la pregunta es ¿por qué si se define como potencia útil sobre potencia total, coloco trabajo? Miren, este trabajo está pensado o está diagramado para un ciclo, ¿cierto? Y un ciclo es lo mismo decir que lo realiza en un determinado tiempo, en una determinada Sí, frecuencia, que va a ser el mismo del denominador, porque yo estoy estudiándolo en el mismo ciclo, en la misma frecuencia con que pasa a través del punto 1. Y como yo multiplico y divido en la misma frecuencia, se simplifican. claro, simplifique que el trabajo. Exactamente. Esa es, Ah, bien, bien. es el concepto para transformar lo que es potencia en trabajo con respecto a la relación de trabajo. Porque bien que yo le podría llamar relación de potencia, porque de trabajo. Y porque estoy haciendo el estudio para un ciclo y el ciclo es lo mismo para el numerador y para el denominador. Lo importante es ver que esta relación de trabajo, que es uno de los coeficientes con que este autor utiliza para comparar los ciclos, vemos que es muy por debajo de 1, ¿verdad? Entonces, me está diciendo que la relación esta es menor que la de Carnot. Entonces, el ciclo de Rankine es un ciclo que tendrá mejor relación de trabajo en cuanto a qué? En cuanto a las mejoras que yo lo puedo hacer con respecto a la diferencia del ciclo de Carnot. Pero el rendimiento, eficiencia termodinámica va a ser mucho menor. ¿Mm? ¿Por qué? Porque esa relación, esa cantidad de calor que yo le saque con respecto al trabajo que le doy al compresor haría que disminuya. Por lo tanto, para bajarlo a la realidad, al ciclo de Carnot, yo tendría que incrementar una zona del anterior ciclo, que sería el triángulo que está demarcado con la zona B, porque la zona A sería netamente el rectángulo del ciclo de Carnot. Pero como no puedo y no tengo esos equipos que me puedan hacer el proceso de comprimir, a su vez elevar la temperatura y luego mantener constante hasta llegar al punto 1, tengo que irme directamente a la curva de saturación, condenso todo en líquido y recién lo puedo llevar hasta el punto 1 a través de un equipo que todo el mundo lo conocemos, de una bomba que estaría comprimiendo, es verdad, estaría elevando la presión y la temperatura, ¿sí? Fíjense que tenemos dos presiones, que es la presión de condensador, que lo está viendo al costado del diagrama, y la presión, bueno, allí no se nota bien, pero es la presión de caldera, ¿sí? Esta presión, si bien es cierto,
es distinta, y acá cuando hay otra discrepancia con una mayoría de los autores, colocan como si fuese el mismo punto, y no es el mismo punto, porque la bomba lo está llevando a una presión de caldera, es decir, que hay un tramo que están obviando acá, ¿verdad? Eso es lo lindo que tiene el Cengel, igual que los otros libros también. En este caso no, pero lo correcto sería pasar de de la presión de condensador hacia la presión de caldera a través de la bomba. Es decir, que acá faltaría un pequeño segmento, que ya se lo voy a mostrar en el binario, donde sí lo tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque la bomba eleva la presión de la presión del condensador a la presión de caldera, que no es la misma. Acá dice, es tan pequeño con la relación de todo el trabajo del ciclo que es prácticamente despreciable. Bueno, es algo coherente como para tener en cuenta. ¿Entendieron, chicos, cómo vamos acercando el ciclo de Carnot a la realidad? Pero vemos que ese triángulo B nos implicaría, si lo subdividimos en pequeños otros ciclos de Carnot, van a ver que aplicándole nuevamente el rendimiento de Carnot, tengo la misma temperatura T2, pero iría en descenso la temperatura T1. ¿Qué quiero decirle? Que cada uno de estos ciclos, al aplicarle la eficiencia térmica de Carnot, al tener la misma temperatura T2 y pasar del punto de menor presión a la presión de caldera, implicaría ir aumentando T1. ¿Qué pasaría con los rendimientos? Fíjense cómo los rendimientos, ojo, el sentido es este, ¿no? El ir de A hacia B. Entonces, cada vez que yo me voy acercando, porque yo lo que quiero es encontrar este punto, tengo que ir poniendo temperatura más baja de T1. Al tener temperaturas más bajas de T1 y al estar inversamente proporcional, le va a ir restando a la unidad de tal forma que al agregar o al llegar a la parte real con el ciclo de Rankine, implicaría menor rendimiento con respecto a Carnot. Siempre estamos comparando con Carnot. Y la relación de trabajo tendería aproximadamente a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el trabajo que yo estaría desarrollando en la turbina es para la compresión, entonces no habría rango como para poder trabajar adecuadamente con una expansión en la turbina. Quiere decir que indefectiblemente tengo que hacer unas mejoras en este ciclo para poder tener una mejor eficiencia térmica, porque lo estoy llevando a la realidad. Quiere decir que llevarlo y bajarlo a la realidad me está costando rendimiento térmico, aunque la relación de trabajo por ahí aproximadamente 1, pero no gano más que eso. Entonces, ¿cómo podría aumentar el rendimiento? Hay dos maneras. Permítanme tomar un poco de agua que está muy caliente por acá, me da la ventana directamente el sol. Bueno, fíjense, hay dos formas. Primero, si se aumenta la temperatura de vaporización, porque no se olviden que en un diagrama temperatura, entropía, el área implicaría el calor, ¿verdad? Cuanto más calor tengo en el ciclo, quiere decir que más posibilidades o probabilidades tendría de desarrollar más trabajo. Entonces me conviene elevar la temperatura, elevo la temperatura, tengo más área. Al tener más área en el calor, tengo posiblemente más trabajo que desarrollar en la turbina. Esa es una. La otra es, para obtener mayor superficie del área, bajar la temperatura de condensación, ¿verdad? Entonces, significaría que ese calor que yo voy a ceder en el condensador, yo lo podría aprovechar para volverlo al ciclo, ¿no? Eso se llamaba como un ciclo de tipo regenerativo, ¿se acuerdan? Cuando obtenía calor del mismo ciclo. Bueno, es una de las posibilidades. Pero también puedo disminuir T2
acercándome a la temperatura T0, recuerden que T0 siempre lo tomábamos desde exergía como del estado muerto, es decir, del ambiente, pero debería de disminuir, y si disminuiría podría llegar a estar haciendo, para menor temperatura, por supuesto, menor presión, y podría llegar a estar haciendo el vacío, es decir, por presiones menores de una atmósfera. Quiere decir que no es que sea imposible, pero implicaría una desventaja porque cualquier pinchadura, cualquier defecto en la estopadura, en las uniones de las cañerías, eso va a implicar una fuga o un ingreso de aire que a la larga terminaría el aire, no entrega, no es tan elástico como el vapor, es decir, que es una contra desde el punto de vista del ciclo termodinámico, ¿sí? Porque estamos hablando de un vapor y no de aire. ¿Qué otro dato? Y fíjense ustedes que si yo subo la temperatura, al subir la temperatura y por la forma geométrica de la campana, significaría que al expandirme yo estaría entrando más en la zona bifásica, lo que quiere decir que mejora de alguna manera, pero me empeora en la última fase de la turbina porque las últimas expansiones de las fracciones finales de vapor podrían llegar a estar rompiendo los álabes, ya que tiene mayor concentración o mayor cantidad de líquido, porque el título no tiende hacia la curva de vapor, sino tiende hacia la curva de líquido, ¿sí? Fíjense todos los pormenores que me llevaría las dos únicas formas que tengo para mejorar. Entonces, no se corten las venas, que acá viene la forma en que empiezan a mejorar. Una de ellas, o la fundamental para poder entregar el trabajo sin romper el único equipo que entrega trabajo, que es la turbina, es hacer el recalentamiento o recalentar el vapor. ¿Qué quiere decir? Que se incorpora en el gráfico, como están viendo, la zona C. La zona C es una zona en la cual el vapor está fuera de la curva de saturación, quiere decir que está en la curva de sobrecalentado. El vapor entraría sobrecalentado a la turbina y al expandirse, miren el punto 4, casi que está en la curva de vapor saturado, es decir, que no tiene casi partículas de agua que me pueden romper los álabes de la turbina. Quiere decir que esa idea me podría dar mayor cantidad de trabajo. Y fíjense cómo aumentamos el área. Ahora, esa área C, al analizar ahora y teniendo en cuenta los sentidos que se realiza, porque antes íbamos del punto, si le quieren llamar ¿cuánto era este? ¿4 era? Sí, O bueno, 4. sí, 4. Al 4 primo, supongamos, la dirección era hacia allá, hacia la curva de líquido, que perdíamos el rendimiento. Ahora es al revés, está siendo hacia el otro sentido. Entonces, cada uno de los, si los volvemos a dividir de los rectangulitos de Carnot, vamos a ver que tiene mayor temperatura 1, cada uno de ellos. Si tiene mayor temperatura 1, quiere decir que este número va a ser más chico. ¿Me van siguiendo? Entonces, cada uno de los ciclos va a tener mayor rendimiento. ¿Sí? Entonces, lo ideal es hacer más C para que pueda equiparar a B. Porque C son positivos y los B son negativos. Entonces, a mí me conviene hacer más C. Cada vez que hago más C, aumentaría los ciclos positivos, los ciclos que me entregan mayor trabajo y aumentaría el área de calor que ingresaría al ciclo, por lo tanto tendría más posibilidad de realizar trabajo. Entonces, sobrecalentar es una de las mejoras y que se logra, fíjense ustedes, con un calor que proviene de la caldera, que sería H2 y H3. Entre ese calor que se incrementa sería al revés, H3 menos H2 sería el calor que yo le doy al vapor para sobrecalentarlo, ¿sí? Que sería en esta zona. Lógicamente siempre se toma final menos inicial,
y en este caso la entalpía es mayor. Y el calor se va a incrementar, es verdad, porque le tengo que dar mayor cantidad de calor. Entonces, lo que yo debería hacer, si coloco, por ejemplo, otro recalentamiento para una determinada presión intermedia, llega un punto en que se expansiona en una primera mitad en la turbina, lo saco, le doy más calor, vuelve a una temperatura máxima y se vuelve a expandir hasta que llegue a la saturación. Entonces voy aumentando las áreas C, tengo mayor área, tengo mayor trabajo y de esa manera va a ir incrementándose el rendimiento del ciclo de Rankine. Fíjense que me olvidé de decirle, en el primero ahí aparece la genialidad de Rankine y el estudio que hizo. Entonces ese es el ciclo de Rankine que mejora para poder aplicarlo o poder utilizarlo como ciclo de potencia, ¿sí? ¿Me van entendiendo? Luego profe. hay una mejora posterior que es una segunda recalentamiento como la que le estaba explicando, de tal forma de yo llevar el recalentamiento hasta tal punto que la expansión me caiga en la curva de saturación. Perfecto, pero hay otro inconveniente. Ustedes me dirían, y bueno, si es tan bueno, ¿por qué no elevamos de una la temperatura tan alta como se quiera para que caiga en la curva de saturación? Bueno, el problema es técnico de la resistencia que tienen los distintos materiales. Ustedes saben que los materiales ahora mejoraron muchísimo cuando le colocaron placas de cerámico, los álabes que reciben la mayor temperatura y algunos lo llegan a enfriar con partes huecas. Hay una tecnología bastante avanzada, pero aún así yo no puedo llevarlo a la temperatura máxima que yo quisiera para que caiga en la zona de saturación por ese problema de tipo tecnológico, ¿no? Es decir, que por eso yo saco fracciones, lo vuelvo a llevar a una temperatura admisible a los materiales y que es la que me da los fabricantes generalmente para poder realizar ese tipo de recalentamiento. Y además, con todo lo que las inversiones se justifican, se estima que con 3 extracciones para recalentamiento ya no es factible. Creo que hay no, eso lo vemos el año que viene. Hay una curva de rendimiento en la que la inversión con respecto a la cantidad de equipo, porque no es solamente sacar una fracción, recalentarlo y volverlo. No, tengo que tener un dispositivo que me examine la presión a la cual puedo hacer la extracción, un intercambiador de calor para poder hacer el recalentamiento y ingresarlo a la presión acorde a la turbina, si no podría estar dañando la misma, ¿no? Es toda una inversión de equipo que el rendimiento, se estima que la variación de rendimiento con respecto a esos equipos es hasta 3 recalentamientos. ¿Se entiende? ¿Ideas, inquietudes? ¿Se fueron? De momento, todo bien. Avísenme porque estoy con pantalla completa, no tengo, cuando se corte, no me dejen hablar solo, ¿no? Ah, no, profe, no se corta esta. Ah, ahora ya no se corta. Esta No, sala no. De 10 entonces. Perfecto. Profe, ¿cómo es? Sí. ¿Por qué no puedo subirlos más de la temperatura de sobrecalentación? Y porque se van a doblar se todos los rompe el álabes. La material. turbina tiene un cierto perfil que es un perfil aerodinámico, lo vamos a ver en la materia que viene, que hay tipos de acción y tipos de reacción, ¿no? Hay dos tipos de turbina. Y si yo le doy un golpe de calor muy fuerte, va a producir un momento torsor que me lo va a lavear. Es como que si lo agarrarías al metal y lo torcería. Y temperaturas muy altas están alrededor o cerca de producir ese momento flector y me lo va a romper. De tantas veces que vos haces un alambre, ¿qué le pasa? Lo cortas. Y entonces entraría lo que es la fatiga del material y ningún material te resistiría. Lo que se hizo tecnológicamente es colocarles plaquetas de cerámico, ahuecarlo, de llevarles con aire frío, una serie de formas y, ¿cómo te puedo explicar?
diseños serían tecnológicos para poder enfriarlos a la vez y evitar ese golpe térmico. Aún así, no se puede llevar a la temperatura, porque imagínate, si acá nomás dibujando lo ves al mouse o al... Mira hasta dónde me tendría que ir para venir más o menos por esta línea. Muy alta la temperatura con respecto a la crítica encima. Es decir, que el material no resistiría. ¿Sí? Ese es el grave problema que se tiene con este tipo de mejora. Es por eso que se hacen extracciones. Pero ¿cuántas extracciones? Y se estima que no más de 3 económicamente sería factible, porque lo que serían los costos de inversión de los equipos es elevado con respecto a la variación de rendimiento que uno puede llegar a obtener. ¿Se entiende? No sé quién me preguntaba, Sí, Mauricio profe. era. Bueno, Sí, sí. entonces fíjense cómo nos quedaría el ciclo con 2 recalentamientos intermedios, lo cual yo a la turbina la parto en 2. Es como si fuesen 2 turbinas. A la primera parte, que es la primera expansión, extraigo una fracción, le doy el calor suficiente para llevarlo otra vez a la temperatura 3. En la temperatura 3, que en realidad sería el punto 5, lo vuelvo a expandir hasta que sale en el punto 6, que a través del condensador lo llevo al punto 7, que acá lo da igual al 1. Esa es la discrepancia que yo tengo con este autor, porque no es 7 igual a 1, no, si lo tengo que elevar a la presión de caldera. Es decir, que acá debería ir otro gráfico, claro que se confunde por las presiones que se manejan, dicen que son despreciables, pero conceptualmente no sé si alcanzan a ver, ahí quise dibujarlo, pero no me Sí, sí sale. se ¿No, ve, no profe. entienden? Sí, profe. Este es como si fuese Sí. la presión de Por- caldera, ¿ven? Y este pequeño, ¿cómo es? Segmento, que también es a entropía constante, es la elevación de la presión y de la temperatura por la bomba, que va de la presión de caldera, digo, presión de condensación del condensador a la de caldera. ¿Sí? Ahí lo dibujé en Profe, lápiz en el libro, lo escaneé, pero no se nota, vean. Nada, no quiero rayar mucho el libro porque para colmo es un papel que absorbe mucho la tinta y se hace un manchón, mire, un punto como se ha hecho. Así que bueno, pero vale la idea, ¿se entiende? Profe, Sí. el programa este tiene un cosito para dibujar. Si No usted me quiere hacer diga, marcados, así. oh, espectacular, y bueno, pero Aquí no en queda opciones, arriba. grabado. No, ¿Y no se dónde está? raya su PowerPoint, sino que es como para hacernos dibujitos para nosotros. A ver, che, Es como una pizarra. tenés razón. Todos los días se aprende algo, ¿eh? Bueno, esa Sí, tarde sería. hemos venido a aprender. Es que es cierto, bueno, más vale tarde que nunca. Mira, si yo te hago la temperatura ahora, mira dónde se iría para bajar. Imagínate la variación de temperatura, estamos hablando de temperatura. Ah, mira, y acá le puedo cambiar el color, che, de casualidad. Bueno, y la presión de condensación del condensador sería esta. Este sería la curva, esta sería la presión de condensación. Y la verde, la presión de caldera, ¿sí? Entonces, ya le voy a cambiar, ya me he puesto agrandado también. Ya voy a hacer más grande. Este segmento que está acá, eso es lo que García no tiene en cuenta, pero sí lo tiene en cuenta el Sengel, lo tiene en cuenta todos los otros libros de termodinámica, donde dice la bomba isentrópicamente, porque también es un proceso isentrópico, lo eleva de la presión de condensador a la presión de caldera. Y es ese segmento. Será ínfimo, pero conceptualmente yo quiero que ustedes lo coloquen y lo tengan en cuenta, ¿sí? Aunque este autor dice que es despreciable. Perfecto, es despreciable numéricamente, pero no conceptualmente. ¿Por qué? Porque no pasa mágicamente del 1 al 7, perdón, del 7 al 1. No, tiene su... Che, ¿y cómo saco el lápiz ahora? Ya me está molestando. Ponga control Z, profe. O tiene la gomita. Control Z y se... Me va a hacer como un empleado de allá del laboratorio. Me decía control. ¿Cómo es para borrar todo? También yo no fui eh, control.
Si aprieta control Z varias veces, me hizo poner un control no sé cuánto, vos sabés que formateamos el disco duro. Me querían matar. Ah, mira. Pero no sale el Ahí, lápiz, ¿no? arriba donde dice el ratón, profe. y si no va Donde elige el color, Ajá. Ujú. a la izquierda de todo. Ahí está, sí. Ah, mira vos, está traducido, no dice mouse. Bueno, Profe, ¿puede explicar con los componentes del ciclo de vuelta? acá, Con en este el- ciclo, Ajá. ¿o cuál quieres que te explique? Claro, ahí qué pasa en cada componente, ya sea en el Bueno, condensador, en la turbina. fíjate vos que ya cómo cambió, ¿no? De paso aprovecho para hacerles ver cómo cambió. La caldera sigue siendo la misma porque es a presión constante que le doy el calor original para transformar el agua en vapor. Este calor se incrementó porque teóricamente en el ciclo no existía, que va desde el punto 2 al punto 3, el primer calentamiento, ¿sí? Expanden la primera fracción de la turbina de 3 a 4, de 3 a 4 expanden la primera fracción de la turbina, saco una fracción del vapor y lo vuelvo a calentar. No sé si ahí observan ustedes, es un calor tercero. Este es el calor 1, calor 2, calor tercero. El calor tercero le estaría dando entre el punto 4 y el punto 5. Es decir, cuando sale, le doy calor y sale más caliente en 5 a la temperatura esta que habíamos establecido, que era la temperatura 3 y temperatura 5, otra vez la misma, y lo llevo a expandir nuevamente en la segunda mitad de la turbina y de ahí sale al condensador. Cuando sale al condensador, va a la bomba líquido, ya no es compresor, ya es una bomba. La bomba absorbe una determinada cantidad de trabajo que lo lleva a presión de caldera. Es decir, cuando sale de la bomba, fíjense cómo lo pone 7 igual a 1. ¿Y la bomba? Eso es lo que yo les digo, que hay un pequeño error Ah, en el bien. auto. Claro, No está sí, la ahí se ve bomba. bien. Si vos me pones 7 en 1, ¿y entonces para qué tengo la Claro, bomba? para que ponga la bomba, sí. Claro, la Claro, bomba ahí se está entiende, para... profe. ¿Ah? Ahí lo veo más, digamos, o sea, de Claro. esta manera. Ese, en cambio, Sengel y todos los otros libros, el Faco Ruiz creo que también está en la concordancia de García, pero lo que es Sengel, lo que es, ¿cómo se llama? Moran Shapiro, ellos lo tienen en cuenta y dicen, no, conceptualmente hay otro equipo y el equipo el que me lleva la presión de condensador a la presión de caldera. Es decir, a esto ya les borré, pero era la presión que teníamos en el condensador, ¿se acuerdan? Que era esta, la presión, ¿cómo era? Bueno, ya no puedo. No sé qué hice. Bueno, no importa. Era la presión del condensador y la presión de caldera. Tengo el equipo. Y ahí cerraría el ciclo nuevamente. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Vamos a analizar ahora desde el punto de vista energético para poder calcular la eficiencia energética, ¿no? Del ciclo. Entonces tendríamos el trabajo en la turbina. Ahora va a estar compuesto por dos fracciones. La primera fracción, cuando expande de 3 a 4, que estaría dada por la diferencia de las entalpías, y más la otra expansión de 5 a 6. Bueno, acá no lo puso, pero es la segunda expansión, que sería el punto que está abajo, que va hasta 6. La suma de las dos expansiones es el trabajo total que entregaría la turbina. Perfecto. El trabajo de bomba estaría dado porque es un trabajo de circulación. Ya habíamos visto que bombas y compresoras era volumen específico por la variación de presión. ¿Recuerdan? B por diferencial de P. ¿Cuál es la variación de presión? Presión de caldera con respecto a la presión del condensador. Ese sería el trabajo de bomba, ya no dice compresor. Entonces, el trabajo útil, epa, no lo puse. El trabajo útil sería la diferencia, ahí me faltó la ecuación, ¿a dónde la habré llevado? La diferencia entre el trabajo de turbina menos el trabajo de la bomba, ¿entienden? Ese sería el trabajo útil.
Veamos ahora los calores. Los calores puestos en juego en el ciclo, el calor total, sería el Q1 de la caldera, el Q2 del primer recalentamiento y el Q3 del segundo recalentamiento. Es decir, el primero para llevar el calor desde líquido hasta vapor, ¿cierto? Luego tendríamos el calor de recalentamiento, primer calor de recalentamiento entre 2 y 3, iría acá la flechita, y luego el segundo que iría de 4 a 5, que es el Q sub 3. Muy bien, ¿cuánto vale cada uno? Y bueno, el de caldera sería H2, porque yo llegué hasta la curva de saturación con líquido a esta temperatura. Miren todo lo que tengo que subir. Entonces H2 menos H1, entalpía 2, entalpía del vapor, menos entalpía del líquido, si se quiere. El segundo calor sería H3 menos H2 y el tercero H5 menos H4. Perfecto, entonces el rendimiento del ciclo quedaría ahora como habíamos dicho, ¿se acuerdan? Era trabajo de entrada por el calor total que suministraba. Y bueno, esto es el rendimiento, la eficiencia térmica del ciclo. ¿Mm? Para ello, fíjense ustedes, le tuvimos que sumar otra zona C a la D, mejor dicho, le sumamos D a la C, que haría mayor cantidad de trabajo que entrega el ciclo, por lo tanto aumentaría notablemente el rendimiento. Ajá. Pero ¿cómo puedo mejorar aún más? No se me olviden que antes habíamos dicho aumentar la temperatura, era una de las formas, ¿verdad? Y la otra era bajar la temperatura del condensador, que me ponía una limitante, que era la presión atmosférica, no me convenía trabajar con vacío. Y luego venían los distintos recalentamientos. Pero ¿qué pasa? Si yo a los recalentamientos que les doy acá en esta intercambiadores de calor, que parecen resistencia, pero son intercambiadores de calor, los saco del mismo ciclo. ¿Mm? Entonces yo tendría lo que sería regenerativo. Por ejemplo, uno de ellos, estos sobrecalentadores, los coloco en la chimenea de la caldera. Entonces, en lugar de que los gases producto de la combustión se vayan afuera, queden como calor incorporado al ciclo a través de lo que perdería. La otra forma es decir, no, yo puedo sacar una porción del vapor de la turbina de tal forma que las áreas que están rayadas, porque yo tendría que calentar, por ejemplo, la zona, a ver, A51B de una extracción de vapor que haga de la turbina con la zona C3'2B. Entonces, cuando estas dos áreas son iguales, ese calor provendría del mismo ciclo, sería de tipo regenerativo. Esa idea se utiliza a través de lo que llama el libro una turbina intercambiador. Tratar de que estas dos áreas sean iguales, que provenga del mismo calor que de la caldera, porque si lo saco en la turbina y es vapor es porque produjo la transformación en la caldera, pero debería ser lo que se le da en llamar una instalación turbina intercambiador de calor. También tecnológicamente, hasta el momento, y por ahí hay algún ingeniero electromecánico que le invente, no existe. ¿Por qué? Porque el vapor va expandiéndose en un sentido y tendría que volver en contrasentido para volverse a calentar. Imagínense, sería ir en contra de la misma inercia y del segundo principio. Por lo tanto, la forma más fácil de hacerlo es sacar una porción hacia una cámara de mezcla. ¿Y qué es una cámara de mezcla? Una cámara de mezcla es un intercambiador de calor de contacto directo, donde yo tengo, fíjense, agua que viene condensada y le inyecto vapor. Es una inyección de vapor que se le hace y lógicamente se va a obtener mayor o se va a obtener el calor aquel regenerativo
que yo necesitaba. Fíjense cómo sería el ciclo entonces. Tengo una bomba del condensador o bomba de baja, que le llaman algunos autores, que eleva lo condensado hacia la cámara de mezclado. Luego, saco una fracción a una presión intermedia, que sería la presión de la cámara, que tiene que ser convenientemente elegida. Inyecto el vapor en esa agua de condensación y luego lo bombeo nuevamente a la caldera. ¿Qué logré con ello? Que parte del calor que se perdía en la expansión final del vapor que lo tiraba al aire, lo estoy recuperando. ¿Cómo lo recupero? A través de una cámara de mezclado que me permite de esa manera obtener, fíjense ustedes, los puntos. Analicemos los puntos. Entonces, ¿cuál sería el calor que se está ahorrando? Al yo permitir que el agua se caliente, estoy partiendo del punto 5, fíjense ustedes que sería la salida del condensador. ¿Lo ven? Este es el 5 en TS y ese es el 5 la salida del condensador. Cuando va a calentarse, con esta fracción de inyección de vapor, sube de 5 a 7 porque sale a 7 de la cámara de mezclado. Esta franja de calor, porque TS es calor, es la que estoy regenerando, es la que estoy obteniendo del mismo ciclo. Y esa cantidad de calor es la que yo no agregaría del exterior para subir la temperatura del agua que está entrando a la caldera. ¿Se entiende, chicos? Sí. Volvamos a lo mismo. Oh, dice, está bárbaro el método. Yo puedo hacer tantas extracciones como quiero hacerlas, porque a medida que yo vaya haciendo extracciones a presiones bien conocidas, puedo llegar a recircular. No, hay una limitante. ¿Cuál? La inversión. La inversión de equipo que esto significa, en cuadro de vapor, la cámara de vapor, las bombas. Fíjense que tengo que tener 2 bombas por cada cámara de mezclado. También se estipuló que, y en algunas ocasiones, hasta 3 cámaras de vapor. ¿Mm? Quiere decir que yo para mejorar el ciclo tendría que, para un tipo regenerativo, agregarle hasta 3 cámaras de vapor. Imagínense, las puedo colocar en serie, todo lo que ustedes quieran, pero siempre habría una o 2 bombas más que necesitaría para elevar la presión. Fíjense ustedes entonces que extraigo una cantidad G sub X, perdón, de inyección de vapor y circularía 1 a través de lo que sería el resto. Entonces, ¿cuánto saldría o cuánto llegaría? Tendría que llegar 1 más G sub X para sacar esa G sub X y que siga circulando. En este circuito siempre va a quedar una fracción 1. Y en el secundario, 1 más G. ¿Mm? Entonces, voy a tener 2 bombas, una bomba de condensador o de baja y una bomba de alta o de caldera, y tendría una cámara de mezclado como equipo necesario para hacer el ciclo regenerativo. ¿Cómo sería el cálculo de la eficiencia? Si nosotros analizamos solamente la cámara de mezclado y haríamos un zoom, permítanme volver a esto, me refiero, fíjense y recuerden, ¿qué ingresa y qué sale? Ingresa el condensado que viene del condensador y la inyección de vapor y sale el agua más caliente, ¿verdad? Bien. De un lado ponemos lo que ingresa y del otro lado ponemos lo que sale. Ingresa el agua a una entalpía 6 más la fracción de vapor de la fracción de calor que traía. ¿Y cuál es la que traía? IH3, la entalpía en 3. Por G sub X. Perfecto. Eso es lo que inyecté en la cámara. ¿Y qué va a salir? Va a salir 1 más G sub X, pero a la entalpía 7. Entra agua condensada, entra vapor y sale agua caliente en 7.
Ese es el balance térmico que se hace de la cámara de mezclado. De allí despejo la fracción de vapor que necesito, que como ustedes ven queda en función de las entalpías. Ahora, el trabajo de turbina va a estar una fracción 1 más G sub X en la primera expansión. Yo tengo una primera expansión que va a ir 1 más G sub X. Y voy a tener una segunda expansión que va a ir solamente 1. Por eso va H3 menos H4. ¿Se va entendiendo? Trabajo de bomba, lo mismo. Nada más que vamos a tener una presión intermedia, que es la presión de extracción que tengo que hacer cuidadosamente estudiada hacia la cámara, menos la presión de condensador. Y luego, desde la presión de cámara hacia la presión de caldera. Quiere decir que son dos trabajos de bomba. La bomba de condensador y la bomba de alta. Por lo tanto, la eficiencia sería la turbina menos el trabajo de las dos bombas dividido en el calor, que a su vez este calor también yo aproveché de sacarle por ese regeneramiento. Es decir que con todo, esta instalación se hace mucho más eficiente el rendimiento de Rankine que con respecto a Carnot. Y con todo esto, chicos, es que se ha llegado a las mejoras considerables hasta tal punto que una turbina actualmente me está colocando en un rendimiento de hasta el 80%, ¿sí? Ahora quería compartirle, no sé cómo estamos con el tiempo. Porque ¿Estos ciclos dónde se ven, profe? Esto donde se ven en las centrales de generación de electricidad. Allí es donde se ven. Porque fíjense ustedes que cuando yo voy a obtener potencia a través de las turbinas de vapor, el eje de la turbina lo conecto a un generador. Sí. Entonces esto se ve en la generación de energía eléctrica. Más allá que puedan utilizar también turbinas a gas, que son los ciclos combinados, lo más, por eso está como último, uno de los últimos temas, creo que el de ustedes, ¿o no? No, es en la materia que viene. Se llaman ciclos combinados, se combina la de vapor con la de turbina y tenemos un ciclo que llega hasta el 93, 95% de eficiencia. Es decir que las turbinas de gas andan con los gases producto de la combustión de las calderas y la caldera que me produce el vapor, súper eficiente. Entre las dos tienen un ciclo combinado que es bastante eficiente y podemos producir una gran cantidad de energía eléctrica para la misma producción o para el mismo consumo de energía. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Hasta qué hora sabemos tener hoy? ¿Hasta las 1:30 o hasta las 1:15? No recuerdo. 1:30, profe. Epa, estoy viendo. A ver, 18:30. Tengo unos minutos para hacerle ver. Quería tengo que dejar de compartir primero, ¿no? Hacerle ver lo que es muy rápido, lo que es el concepto de ciclo binario. El concepto de ciclo binario está en función de dos, ¿por qué me sale? Ahí está. El ciclo binario es combinar lo que sería el ciclo de vapor, vapor de agua que nosotros conocemos, con otro ciclo de otra sustancia que absorba mayor presión y temperatura. Tal es el ejemplo que puede ser mercurio, sodio, potasio, con otros fluidos que tengan unas características distintas y que sean mayor que el agua, es decir, que desarrollen su ciclo por arriba del vapor de agua, de tal forma que uno
sea el que transmite el calor al otro, y de esa manera, en forma de cascada, yo pueda tener un ciclo de recalentamiento con el ciclo de Rankine con regeneración, inclusive que puede ser entre gas y vapor. Es decir, que un ciclo binario es mejorar o superar las deficiencias que pueda llegar a tener el agua para aproximarse a un fluido de trabajo ideal mediante dos fluidos. Es decir, con uno llego hasta la temperatura crítica del agua, pero de allí completo con el otro. Las características del fluido que necesitamos debería ser una temperatura crítica elevada, una presión máxima segura, ¿no? Una baja temperatura del punto triple, una presión de condensador que no es muy demasiado baja porque debería estar por arriba de la que necesitamos que transmita el agua, y una entalpía de vaporización del líquido de manera que pueda absorber la transferencia de forma isotérmica desde el vapor de agua. Por lo tanto, esas buenas características que tendrían de transferencia el segundo, imagínense el mercurio, es un muy buen fluido, porque es fluido, en uno de los únicos metales líquidos, que puede llegar a tener muy buenas particularidades, y el que va a desarrollar el trabajo sería el mercurio. Es decir, por eso mejoraría las condiciones de trabajo de estos equipos. Bien. Miren, acá estaría como sería. El primero, acá tiene en cuenta, este autor tiene en cuenta la presión Sí. de condensador con respecto, ¿se dan cuenta? Esto lo van a ver también en el Sengel, lo van a ver en el Faire, lo van a ver en el Moran Shapiro. Entonces, el vapor de agua haría el ciclo de Rankine normal, pero lo que sería la caldera de uno, en transmisión de calor de uno, sería el condensador del otro, y haría el ciclo secundario, en este caso, de mercurio. Fíjense que la curva de saturación del mercurio está muy por arriba de la curva de saturación del vapor de agua. Por eso Sí. son ciclo binario. Son puestos, no es que se toquen, sino que hay una superficie de intercambio en el cual rendiría mucho más el vapor de agua transfiriéndole el calor al mercurio, y el mercurio es el que sería el fluido de trabajo. Fíjense que estos son de máquina de combustión externa, donde, bueno, de por sí la turbina que hace la expansión en Rankine es de combustión externa. Imagínense el tercer fluido, en este caso, o el segundo fluido, el ciclo binario, también comprendería un ciclo de una máquina de combustión de tipo externo. Fíjense cómo serían las plantas de ciclo binario porque son dos, el vapor de agua en este ejemplo y el mercurio en el otro, ¿sí? Es un simple ejemplo, pueden ser sales de sodio, de potasio, como dicen, pero el mercurio es el más utilizado. Fíjense cómo sería una planta de este tipo, donde tenemos una turbina de mercurio y una turbina de vapor, y lo que sería entre la parte del condensador, porque tiene entre 2 y 3 del mercurio, entre 2 y 3 del mercurio, está puesto entre C, fíjense, entre D y C del vapor, porque el ciclo que está por el lado de afuera también va, esta es una caldera, miren, ¿por qué está esquematizado así? Porque es una caldera acuotubular de muy altas presiones y temperaturas. En la misma utilizamos para elevar en forma flash prácticamente el agua a vapor, va la turbina pasa a entregar el trabajo, uno de los trabajos de turbina del vapor, pasa a un condensador de vapor a la bomba la lleva de nuevo a la caldera, pero en el transcurso de que va a la caldera le pasa el calor al mercurio, que sería en esta zona que se pone en contacto. Eleva la temperatura del mercurio, una bomba lo lleva y eleva nuevamente y lo lleva a la turbina de mercurio. Entonces tenemos un trabajo en la turbina de mercurio y otro trabajo en la turbina del vapor de agua, con una eficiencia muy alta, lo que nos permitiría estos ciclos tener muy alto rendimiento en eficiencia de calor. ¿Pregunta?
Entonces ahí vimos la unidad 10, ciclo de potencia de vapor y ciclo binario. Me faltaría el ciclo inverso de Carnot, que sería el de refrigeración. Y terminamos con la unidad número 10 y nos quedan 2 unidades. Calculo que antes de lo previsto vamos a estar terminando, lo que nos llevaría a hacer los diagramas, las clases de consulta, a ver si les han ido, cómo les ha ido en los parciales y demás. Bien, profe. Bien, Medio al profe. trote, pero quería terminar porque veníamos medio atrasados con estos temas. ¿Tienen alguna duda? ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Sí, ¿Seguro? Bueno, me alegro. Sí. Bueno, no sé qué ¿Qué quieren. temas quedarían por ver, profe? De la unidad temática 10 queda el ciclo invertido de Carnot, que es el ciclo de refrigeración. Allí está incluida la parte de vapor, porque es también un ciclo de potencia de vapor, pero invertido. En lugar de dar trabajo, recibe trabajo para, en caso de refrigeración, disminuir la temperatura en un sistema. Bien. La unidad temática número 11 sería mezcla de gases, ley de Dalton, ley de Amagat, la constante de R de los gases, mezcla de gases, y la última que es unidad 12, mezcla de gas y vapor, todo lo que sería aire húmedo y el uso del diagrama psicométrico, para que ustedes sepan por lo menos qué nos quiere decir el pronosticador del tiempo cuando no empieza a guitarrear y nunca le pegan, ¿vean? Porque justamente son muchas las variables y no es tan fácil, y ellos lo hacen de fácil y por ahí hasta confunden conceptos. Hay 3 tipos de humedad y toman la misma humedad. Bueno, no tienen por qué. Esa es la diferencia de un técnico a un ingeniero. Ustedes tienen que manejar los conceptos como deberían ser. Y ahí ya Bien. terminaríamos. Supongamos me quedan, por ejemplo, la clase que viene, todo lo que es frío, terminaríamos las 10. Y voy a ver si puedo dar algo de la 11, pero en la 11, supongamos que no. La clase que viene estaríamos allá por 15. Terminaría la 10. Y la 11 son 2 clases seguras, 22 y 29 de octubre. Y la 12 también, 2 clases más. Bueno, no nos va a quedar mucho tiempo, nos quedará una semana, calculo. Si todo marcha bien. Claro. Ahora, si llega a haber una semana de exámenes, ¿cuándo tienen exámenes ustedes? No, no Finales tengo de ni idea. noviembre, creo que son. Si llega a haber exámenes y pierdo esos días, ahí vamos a andar justo. Vamos a andar Bien. más que justo. Pero en definitiva me deben quedar 3 o 4 clases y ya terminaríamos el programa. Y lógico, ya tendríamos. Si nos queda un mes de clase, Sí, no queda nada. nos Sí. queda un mes. Entonces andaríamos bien terminando el programa. Bien, bien. No sé si tienen una consulta, una duda, inquietud. No, profe. No, de momento. Eso. Vayan estudiando, aprovechen de ponerse a tono con todo. Si quieren promocionar, recuerden que tienen que presentar los diagramas conceptuales. ¿Hay una fecha, profe, ya para los diagramas o sería cuando vamos a Y bueno, firmar la libreta? sí, habíamos dicho de a medida que se vaya terminando el tema, la otra semana presentar, pero veo como que no lo abrumaron a ustedes los exámenes finales, los otros exámenes se está quedando, pero lo tomemos como margen, diría yo, hasta la segunda semana de noviembre. Como mucho, porque ya en la tercera estaría no, la primera diría yo, ¿eh? La primera semana de Ya dijo la noviembre. segunda. No, y si la segunda ya, mira, noviembre, la Segunda, profe. segunda es Segunda. 20, el 13, 13. No es ni 15. el viernes 13. Así Profe, Para la una buena suerte. pregunta. lo llevan las brujas.
Quedamos Sí, ya diga. definidos con el programa que dice usted, con el Sigma Tool. ¿Ese? Sí, con el Sigma Tool. Bueno, En mi Ojo, caso, profe, el no que sé qué quiera opina el promoción. resto, ¿Cómo? porque en el caso, no sé qué opina el resto. Yo pierdo más tiempo tratando de usar ese programa que hacerlo con otro que es propio del Word para hacer cosas. Es que Me fíjate vos cuesta. que con este vas a poder aprender. Los de Word no sé si vas a poder aprender tanto. Es práctica, es verdad, es práctica. Es práctica. Pero a mí me gustaría que sea con el Sigma Tool, porque es el que está hecho para que tú aprendas. Los otros no, lo puedes armar y desarmar como quieras. Cambio este no, justamente por eso me parece que no debes estudiar bien, por eso se te complica. Si tienes bien los No, conceptos, es el programa. No, sí, yo los no, pero es muy armo en la fácil, hoja tenés antes, los que, diagramas. le haces un clic y llevas y abrís. Es muy Mm, fácil, no lo veo muy difícil. Mira, si lo puedo hacer yo, imagínate. Pero bueno, hasta el viernes 13, ojo, para regularizar, ustedes tienen con el parcial y, ¿qué me habíamos dicho? Y la parte práctica, y nada más. Con eso regularizan. Pero para promocionar tienen que presentar los diagramas. ¿Sí o sí? Sí, profe, ya se lo hemos bueno, presentado profe, todo. no hay problema. Así que hay que sentar el Bien. cuerpito a Profe, hasta producir. el 13 serían de todas las unidades Sí, o... sí, 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 hasta el 13 ya sería de todo. Y lo que vayan ¿Le podemos ir teniendo, presentando de aparte? sí, Sí. sí, sí, lo Así ideal le es es más ir cómodo para presentando por corregir. unidad. Bueno, Esa es la idea, sí. no problema. No me manden todo a última hora porque no voy a poder corregir. Y Sí, sí. La lamentablemente fecha nos hasta el están 13. pidiendo que pasemos las 13. notas lo más rápidamente posible. Le estoy hablando con un mes de anticipación. Después no me lloren, ¿no? Bien. Bueno, chicos, a Bueno, cuidarse. listo, profe. Bueno, nos Pónganse el vemos. alcohol, no se lo tomen. A eso es para Reu, Bueno, profe. profe. Epa, no, sí estaba con una importada y nos decía a nosotros que era jugo, que vitamina, ¿no? Sí. ¿Qué? Juguito de manzana. Sí, sí. Yo quisiera Bueno. olerlo, el juguito de manzana. Media sidra. Jugo de uva. Chao, chicos. Nos vemos, profe. Nos vemos. Perdón. Profe. Cuídense. Chao, Chao. chao.